¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Voces Mujeres. Yo soy Lilia López y hoy vamos a estar hablando sobre trastorno borderline. Así que acompáñenos. Y como ya les comentaba hace un momento, hoy vamos a estar hablando sobre un tema poco conocido, pero que es importante que empecemos a hablarlo. Vamos a estar hablando sobre el trastorno borderline o trastorno de límite de personalidad. Y para ello nos estará acompañando la psicóloga Erika Barrios. Gracias por acompañarnos, Erika. Muchas gracias por la invitación. Erika, para comenzar la conversación, ¿qué es el trastorno de borderline? Es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por alteraciones en la conducta, en las relaciones interpersonales. Esta va a ser una de las más fuertes porque son personas que tienen dificultades para relacionarse con amigos, con parejas, en trabajos incluso, y van a ser personas muy impulsivas que tienden mucho a la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general va a ser una conducta muy alterada, muy explosiva, muy impulsiva. ¿Y cuáles son los factores que originan ese trastorno? Puede ser trastornos, que puede ser incluso desde la genética. Sí, claro. Se cree que hay un componente genético donde tener uno de los padres, un familiar cercano con este trastorno, aumenta 5 veces tu posibilidad de tenerlo. Y también está la parte del contexto, es decir, personas con historias de vida de abuso o de abandono por parte de sus figuras principales pueden llegar a presentar este tipo de trastornos. ¿Y cómo podemos detectar ese trastorno? ¿Puede incluso confundirse con otro? ¿Cómo se detecta? Sí, se llega a confundir muchísimo con el trastorno bipolar porque presentan sintomatologías que pueden ser muy similares. Por ejemplo, en el estado de la manía del bipolar puede parecerse mucho a la personalidad limítrofe porque son personas, por ejemplo, que tienen esta personalidad impulsiva y de pronto pueden llegar a tener atracones o a comprar mucho, a gastarse todo su dinero, o de decir, son estos chicos de vámonos a Acapulco ahorita y pues todo el mundo jala con ellos, ¿no? Pero son personas que de pronto no miden el peligro también y que explotan con mucha facilidad. Entonces nosotros como de primera instancia, como familiares o como amigos, ¿cómo podemos identificar que una persona está teniendo este trastorno? Lo vamos a reconocer porque es una persona que parece no mantener su trabajo, es una persona que va a estar rotando todo el tiempo de trabajo, no parece sostener o durar mucho en un trabajo y todo el tiempo parecía, su discurso es que es culpa del otro, ¿no? O el jefe es un tonto, o nadie lo quería en el trabajo, o estaban en contra de él. También es una persona que no logra tener relaciones estables, es decir, son estas personas que constantemente cambian de pareja y además siempre terminan en tragedia estas historias de nos peleamos, nos bloqueamos y ya no nos hablamos, ¿no? ¿Y qué otros síntomas se pueden presentar? ¿O qué otras señas que podamos identificar ese trastorno? Claro, son personas que se enojan con mucha facilidad. O sea, yo algo que les digo es que posiblemente en tu vida estás conviviendo con alguien así y tú no estás ni enterado, ¿no? A lo mejor puede ser tu novia que porque la dejaste en visto ya está amenazando con terminarte, ¿no? O puede ser tu novio que se enoja contigo porque no lo deja ver, no sé, no lo dejas que vea tu celular y en ese momento te quiere bajar del coche, ¿no? Entonces pues bájate y que venga tu amigo por ti. Esas personas que de pronto naturalizamos mucho esas conductas y que probablemente estamos con una persona que tiene un problema realmente de este tipo. ¿Fisiológicamente puede llegar a presentar algún síntoma? Aunque tiene un componente neurológico y de hecho por eso sugerimos que se haya medicación en el caso de este tipo de personas, pues tal cual el problema es que no hay un diagnóstico, por ejemplo, donde te puedas hacer una prueba de sangre, ¿no? Que digan, mira, es que vas a encontrar este componente alto, tus plaquetas, qué sé yo. No hay, en ese sentido no hay, pero sí hemos visto que, por ejemplo, todo lo que es el transporte de serotonina en el cerebro está afectado y también lo que es la regulación del sistema límbico, que el sistema límbico precisamente y la amígdala regulan todo lo que es esta parte de alguien, por ejemplo, que tiene afecciones en la amígdala puede ser alguien sumamente agresivo. Y la importancia de entender que es algo neurológico también es que no basta si tú tienes un novio así, ¿sabes? Y te dicen, te prometo que no te lo voy a volver a hacer, te lo va a volver a hacer, porque no lo está haciendo a propósito. Porque si justamente no recibe este apoyo, no está pudiendo regular porque a nivel neurológico no tiene la capacidad de regularlo.
¿Y a partir de qué edad se puede presentar este síntoma? Lo empezamos a ver en la adolescencia y un dato importante en la adolescencia para empezar ya a hacer este registro es que son personas que se autolesionan y de hecho en casos más graves son personas que llegan a suicidarse. Sí puede, o sea, si no se atiende, sí pueden llegar al suicidio. Sí, son personas que pueden llegar al suicidio porque además imagina que pues si tú te vas peleando con todo el mundo, por supuesto que la gente se aleja de ti, ¿no? ¿Y pueden lastimar, en algún caso podrían lastimar incluso a sus familiares? O sea, sí puede haber como una conducta sociópata incluso. No sociópata, pero la cuestión es que no pueden regular, cuando llegan a un episodio de ira, no pueden ya regular y controlar sus emociones, entonces sí pueden llegar a golpear, a veces no necesariamente a las personas, pero sí a lo mejor a la pared, o ya en casos muy extremos sí por supuesto agarrarse a golpes con cualquier persona, ¿no? Pero ya no están, digamos que es como si ya no fueran ellos, es como si ya no fueran dueños de su conducta. Ya no tienen, no alcanzan a distinguir ese límite, ¿no? Exactamente, se pierden. De control de esa emoción. Bien, Erika, vamos a hacer una pausa y a ustedes los invito a que nos sigan aquí acompañando en Voces Mujeres. ¿Sabías que un 75% de las personas diagnosticadas con el trastorno límite de personalidad son mujeres? Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre el trastorno de borderline o trastorno de la límite de la personalidad. Y para ello nos está acompañando la psicóloga Erika Barrios. Erika, ya nos explicabas un poco cómo se presenta esta enfermedad, los síntomas, pero ¿dónde se origina o cómo se origina esta enfermedad? Bueno, este trastorno más bien. Sí, se le conoce como límite de la personalidad o limítrofe también se le llama, porque justo se coloca entre lo que es la personalidad neurótica y la personalidad psicótica. Okay. Lo que decían cuando lo descubrieron es que es demasiado para hacer una neurosis, pero no alcanza a hacer una psicosis. Entonces se coloca aquí en medio de la neurosis, donde las personas la mayoría del tiempo, por eso es la dificultad para reconocerlos, porque la mayoría del tiempo van a estar operando como un neurótico cualquiera, que no tiene ninguna dificultad, pero habrá detonantes que pueden ser muy pequeños, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que llegues 15 minutos tarde a una cita, o que, por ejemplo, tu amiga imagínate que tu amiga te invita a su cumpleaños y tú por alguna razón no puedes asistir, tienes un compromiso, y a partir de eso tu amiga te deja de hablar. 3 años, 2 años, 5 años, ¿no? Entonces tienen como estas explosiones que ya no corresponden con estos cuadros neuróticos y además son personas que pueden llegar a presentar episodios psicóticos sin ser necesariamente psicóticas. Entonces por eso te decía esta parte de pierden la cabeza, porque cuando ellos entran en un episodio psicótico pueden desde tener alucinaciones, despersonalización, pueden llegar a ya no sentir que son ellos los que están ejecutando las acciones. Entonces, cuando entran en esta parte de la psicosis, sí puede llegar incluso a convertirse en algo peligroso para las personas que los rodean y para sí mismos. Entonces, básicamente es el borde, ¿no? Como es el nombre, entre la neurosis y la psicosis. Okay. ¿Y a partir de qué edad se presenta? O más bien, ¿en qué rangos de edades se presenta mayormente? Bueno, el trastorno límite de la personalidad, al ser parte de la personalidad, lo va a tener una persona que tiene este trastorno, lo va a tener toda su vida. Entonces, lo que se dice es que a partir de que la persona ya forma su personalidad, que estamos hablando más o menos de la adolescencia, donde ya se está consolidando la personalidad, ya podemos empezar a ver los primeros indicios. El problema es que en la adolescencia justo se confunde mucho con características de la adolescencia. Es decir, si yo te digo que un adolescente es impulsivo, pues cualquiera, ¿no? Pero habrá como reacciones más exageradas. Por ejemplo, ya hay estas cuestiones de cortarse, hay estas cuestiones, por ejemplo, de abandonar la escuela, de tener múltiples relaciones, de tener relaciones sexuales sin protección, es decir, conductas de riesgo que hasta cierto punto pueden ser comunes en la adolescencia, pero que en estas personas pues son todavía pues más acusadas.
Entonces va desarrollándose y cuando va creciendo notamos que no cesan esas conductas, ¿no? A diferencia de la mayoría de los adolescentes que llegan a la adultez joven o cuando llegan a la vida adulta donde estas conductas pues ya se van regulando, lo que vemos aquí es que incluso a veces pueden llegar a ser peor todavía, ¿no? Y probablemente en los años 20, es decir, como de los 20 a los 25, 30, estas personas van a tener más dificultades porque es cuando van a tener más problemas, ¿no? Y lo que se ha visto en ciertos pacientes es que a partir de los 35 o 40 se empieza a regular la conducta. Es decir, lo que estamos hablando es de un trastorno que es crónico, pero no es degenerativo, es decir, que no se va a ir hasta cierto punto poniendo peor, por decirlo de alguna forma, sino que tiene esta característica de que más o menos a los 40 hay casos, esto no quiere decir que sean todos los casos, pero en algunos casos se llega a regular un poco la conducta. ¿Y en la infancia se puede presentar? ¿Se llega a presentar? Se pueden llegar a presentar, pero es difícil. Igual que la psicosis, por ejemplo, la podemos ir detectando desde la infancia, pero por las características propias de la infancia. Por ejemplo, vamos a pensar un niño psicótico, ¿no? ¿Cómo diferencias entre una alucinación y una fantasía? ¿Sabes? Si el niño te dice, tengo un amigo imaginario, pues no vas a ir corriendo al psiquiatra, ¿no? Entonces, el problema de la infancia, y por eso muchos trastornos se recomienda el diagnóstico hasta la adolescencia, por ejemplo, o hasta la vida adulta, si permanecen esas conductas, es porque la infancia tiene características muy propias que dificultan a veces precisamente el diagnóstico de algunos trastornos. ¿Y cómo es la vida de una persona que tiene este trastorno? Incluso, no sé, se me ocurre, ¿puede llegar a ser causa de incapacidad? Pues mira, es que son personas que van a tener muchas dificultades para funcionar, porque imagínate una persona que todo el tiempo está perdiendo el trabajo, que todo el tiempo está cambiando de pareja, que hay mucha inestabilidad en su vida, pues por supuesto que son personas que también viven con mucha tristeza. Una sintomatología unada al trastorno es, por ejemplo, ansiedad, depresión, porque son personas que lo van perdiendo todo, o sea, van perdiendo parejas, van perdiendo amigos, van perdiendo trabajo, y esto precisamente cuando llegan a esta cuestión de suicidio no es por el trastorno, sino por las consecuencias del trastorno, porque entonces imagínate en un momento de tu vida donde pareciera que nadie te quiere, ¿no? Que tú no eres capaz de conectar, que la gente se está, porque ellos no son conscientes, aunque sienten pena y culpa cuando tienen estos arranques de ira, no son capaces de controlarlos, incluso ellos mismos se empiezan a alejar de la gente porque sienten que lastiman a la gente. Entonces, por eso es importante que busquen ayuda, porque en un momento de desesperación pueden pensar que son personas que le hacen daño a la gente y que lo mejor es que no existan, ¿no? Y en esta parte de que pueden, que ellos piensan que le hacen daño a la gente, ¿realmente pueden dañar a los que conviven con ellos? Sí. ¿Sí? Sí, psicológica y físicamente, porque son personas, por ejemplo, las personas con una personalidad limítrofe son personas muy inteligentes, muy inteligentes, y suelen ser personas también muy manipuladoras, pero no es que sean manipuladoras a propósito, sino es parte de esta estructura de personalidad. Entonces es yo siempre se los pongo para que lo identifiquen en el novio de verdad, porque es este novio que te dice, si me dejas me voy a matar, porque uno de los síntomas también es este miedo irracional a que lo abandonen. Entonces él va a hacer todo lo posible, o sea, es este novio que ya lo cortaste y va y te planta una manta gigante afuera de tu casa y te dice, vuelve conmigo, ¿no? Hasta cierto punto uno puede decir, ay, qué romántico, pero, sí, ¿no? Pero ya rayan en unas exactamente, ¿no? En conductas que la gente te dice, oye, es que ya no es normal, o sea, que esté haciendo estas cosas para recuperarte o irte siguiendo atrás, ¿no? En un coche, o sea, cosas muy raras que lo que yo decía de este trastorno es que seguramente en la vida hemos convivido con alguien, generalmente, y lo llegamos a romantizar, ¿no? Claro, incluso llegamos a romantizarlo de, no, es que me ama tanto que está desesperado porque no me quiere perder. No, o sea, es que no quiere perder a nadie, porque justo, especialmente cuando se origina este trastorno por el abandono de los padres, o también tenemos como causas el abuso sexual infantil, ¿no? Erika, pues está muy interesante este tema. A ustedes los invito a que no se vayan. Seguimos hablando sobre trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Regresamos. ¿Sabías que no existe ninguna prueba médica para diagnosticar el trastorno límite de personalidad?
Ya estamos de regreso a este último bloque en Voces y seguimos hablando sobre trastorno borderline o trastorno de la personalidad. Erika, ya pues nos explicaste bien qué significa y como los rasgos, ¿no? Para identificar a las personas que puedan tener este trastorno. Pero, ¿quiénes puede llegar a causar la muerte o incluso o hay diferentes tipos de este trastorno? Sí, se puede presentar en diferentes niveles, no necesariamente todos los que padecen este tipo de problemas van a terminar suicidándose, eso ya sería en un nivel muy grave, digamos, y también depende mucho el acompañamiento de la familia, la paciencia que le tengan, que él acceda a un tratamiento, pero sí podemos tener desde un nivel muy leve en donde quizá haya muchas fricciones en las relaciones interpersonales, pero no necesariamente lleve a una ruptura en todas sus relaciones interpersonales, hasta el más extremo, donde definitivamente pierde amigos, familia, parejas y se aleja de todo el mundo. Y entonces, ¿sí hay ciertos niveles de este trastorno? Sí, se puede venir presentando porque pensemos que existen factores que pueden ayudar a la resiliencia, como puede ser, pues no es lo mismo el que se desató por una cuestión genética a lo mejor, pero está en un contexto favorable a quien tiene este componente genético y además está en un contexto desfavorable, ¿no? Va a ser que se presente una sintomatología más grave que aquel que tiene a lo mejor todo un contexto que está ayudando como a paliar esta sintomatología. Y en el caso, por ejemplo, ¿se llega a presentar más en niños, en niñas, o bueno, hombres o mujeres? ¿Es igual o hay un rango mayor en las mujeres o en los hombres? ¿Dónde ya se llega a presentar más? Se han estudiado más casos en mujeres y se habla de que alrededor del 70% de quienes padecen este trastorno son mujeres, y esto se cree que puede estar relacionado a la cuestión hormonal. ¿Y tiene cura? Sí tiene cura, sí es posible. No es cura, es más bien manejo y tratamiento para que el paciente logre tener pues una calidad de vida y logre en la medida de lo posible mejorar sus relaciones interpersonales con ayuda de tratamiento, terapia, pero en realidad no se cura porque al final eso es una estructura de personalidad, no es como por ejemplo una gripe, ¿no? Que se te quita, sino en realidad eso ya es parte de tu estructura de personalidad. Por eso la importancia, algo que yo destaco mucho en terapia con los papás de los niños es, tú lo que estás haciendo ahorita es formar una personalidad en este niño. O sea, si tú le das amor y paciencia, con eso él va a crecer y le estás dando esas herramientas para su vida adulta, pero si tú lo maltratas, lo insultas, lo abandonas, lo tratas mal, pues eso va a impactar en su personalidad. Y ya una vez que es adulto es muy difícil modificar eso. Y entonces, quienes ya nos escucharon y que tengan la sospecha de que su hijo o su hermano familiar tengan ese trastorno, ¿a quién deben de acudir? ¿Qué profesional de instancia quienes pueden identificar ese trastorno? Y después la siguiente atención, ¿cómo es el proceso? Bueno, lo que sugeriría en este caso en específico es que vayan con un psiquiatra, porque es un trastorno que requiere medicación y nosotros como psicólogos no podemos medicar. Entonces, nosotros sí podemos hacer un acompañamiento psicoterapéutico, si así lo determina el psiquiatra, o incluso él sería, digamos, quien está más capacitado. Hay gente que de pronto llega con un psicólogo clínico porque no sabe que tiene este problema y más bien es como, pues es que no logro que ninguna relación dure o ya me corrieron de 3 trabajos y generalmente son gente que llega a consulta porque las envían, o sea, difícilmente se va a presentar a consulta a una de estas personas, generalmente es como de, bueno, es que ya me dijo mi pareja que si no vengo me va a dejar, ¿no? O mi familia me dijo que están hartos, sobre todo por los episodios de ira y porque son bastante inestables, y entonces me mando mi familia, ¿no? Entonces muchas veces, aunque en realidad el primer contacto debería ser con un psiquiatra, suelen llegar con el psicólogo, pero no porque crean que tienen un trastorno en la personalidad, sino por precisamente esta cuestión de las relaciones interpersonales o a petición de alguien de su entorno. Y lo correcto sería que nosotros canalizáramos ya en ese momento al psiquiatra porque sí requerimos el apoyo. Sin el apoyo farmacológico, por mucha terapia que tome, pues no va a pasar nada porque precisamente hay un componente biológico y ese no lo vamos a atender con terapia. Entonces,
pueden acudir de primera instancia con un psicólogo o también con un psiquiatra. Ellos pueden determinar si tienen este trastorno. Exactamente. Y de no tratarse, ¿qué puede pasar? Pues lo que te decía del caso extremo, ¿no? Que va a empezar a perder todo. O sea, es que si tú tienes, por ejemplo, imaginemos a alguien que está todo el tiempo rotando de trabajo y que de pronto no dura y no tiene dinero, eso evidentemente en la vida adulta impacta en tu economía y ya no vas a tener para una renta a lo mejor o para ser sustentable. Entonces, si tienes una familia que te apoya, qué bien, pero si no la tienes, o sea, incluso corres el riesgo de terminar en situaciones bien difíciles porque además son personas que les cuesta un poco de trabajo pedir ayuda. Y justo hablas del papel de la familia, ¿no? ¿Qué tan importante es la familia en el desarrollo y en el acompañamiento de las personas que tienen este trastorno? El papel de la familia es bien importante y la verdad es que se merecen un premio esas familias porque es muy desgastante. O sea, tener a una persona con este trastorno, tanto como pareja como dentro de la familia, es muy difícil y muy desgastante. Y bueno, como pareja pues puedes decir gracias, ahí nos vemos, ¿no? Pero cuando es tu hijo, por supuesto que no le vas a decir, oye, eres bien tóxico, vete para allá. Pues no, por supuesto que no. Entonces, la familia tiene que ser muy paciente, porque además incluso aunque esté en tratamiento, estamos hablando de un tratamiento de a lo mejor medio año, un año, para empezar ya a ver una modificación de la conducta. Pensemos que lleva toda su vida siendo así, y no va a pasar en 5 minutos un cambio, ¿no? Entonces, y que tengamos mucha capacidad de reflexión. O sea, si yo estoy viendo, porque son personas que a lo mejor no aceptan mucho, que necesitan ayuda o que tienen un problema, o sea, si yo estoy viendo que no duro en los trabajos, que cambio de pareja, que me peleo con todos mis amigos, pues algo está pasando ahí, ¿no? En México, ¿en qué porcentaje de la población se presenta? Los estudios muestran que alrededor de un 1.5% de la población general en México tienen trastorno borderline. Y se habla, por ejemplo, este trastorno en temas de salud pública, de políticas de salud pública. El problema es que en México todo el tema de salud mental está de verdad, hace falta, hace ¿no? muchísima falta, por supuesto, y es un tema muy tabú en general, o sea, simplemente asistir al psicólogo, ¿no? Es como de, yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo, no? Y además hay muy poco del presupuesto que se envía a la salud pública y de pronto se empieza a convertir en un lujo, ¿no? Y entonces, de pronto no es que no quieras enviar a tu hijo a un psiquiatra o un psicólogo, pero pues estamos hablando de 300 a 500, 800 pesos a la semana. Entonces, pues una familia que tiene un sueldo mínimo o que tiene un sueldo promedio incluso, o sea... No hay la posibilidad. No hay la posibilidad, ¿no? Y entonces tienes que recurrir a otros espacios, pero sí es importante dar la atención, porque al final lo que estás haciendo es una inversión, no es un gasto, es una inversión para que tu hijo o para que a quien tú quieres esté bien. Erika, ya por último, las recomendaciones que le sugieres a la gente que nos está escuchando. Pues que asistan a ayuda profesional, ¿no? Porque a veces pensamos que no solo sino cualquier trastorno podemos irlo tratando. Luego tengo mamás, por ejemplo, cuando atiendo a niños con déficit de atención o dislexia, que es como, bueno, es que yo estuve buscando en internet ejercicios y no sé qué, no. Bueno, a veces no es suficiente con eso, internet no es el lugar para diagnosticarnos, entonces lo mejor es acudir con un profesionista. Y para quienes quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Estamos en el Semillero de Investigadores, en el 777-4085-319 y en Facebook como Semillero de Investigadores. Erika, pues muchas gracias por habernos acompañado. Sin duda un tema importante y, como lo dices, mucho más importante empezar a hablar sobre estos temas de salud mental, que no es un tema nada menor, ¿no? Incluso para la convivencia en sociedad. Entonces es importante empezar a hablar sobre estos temas. Claro. Gracias por la invitación. Y a ti por acompañarnos. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces.